Hola chicos, ¿cómo están? Una semana más con ustedes en esta clase virtual en el curso de Historia del Perú, que hoy tocaremos los aportes culturales de los incas. Para ello, soy el profesor Raúl Medina Mendoza, quien les guiará en el desarrollo de la clase. Iniciamos con las manifestaciones culturales. 1. Arquitectura. Diremos que eran sencillas. ¿Por qué sencillas? Porque no tenían adornos y tampoco presentaban columnas, como pueden observar en las imágenes. Diremos también que eran sólidas porque estaban hechas de piedra, eran simétricas, es decir, tenían una simetría tan exacta que hasta hoy en día no se sabe o cómo se haya realizado esta simetría. Era poligonal. ¿Por qué poligonal, profesor? Porque presentaban formas poligonales, como puede ser un cuadrado, puede ser un sexágono, puede ser un pentágono. ¿Está bien? Era ciclopeya. ¿Qué era ciclopeya, profesor? Ciclopeya. Viene a ser de grandes tamaños. Las piedras que ellos utilizaban en sus construcciones poseían grandes tamaños. ¿Qué más, profesor? Ojo, las construcciones que ellos poseían eran de piedra y de barro. De piedra mayormente lo realizaban en la sierra y de barro en la costa peruana. Vamos a dividir esta arquitectura en tres clases. Una que viene a ser civil, B que viene a ser religiosa y C militar. En lo civil diremos que se construyeron grandes palacios, también depósitos y posadas. Veamos. Cora, por ejemplo, viene a ser un palacio que resguardaba al gobernador inca Roca. Es acá donde se encuentra la piedra de los 12 ángulos, cerquita nada más a la plaza central de Cusco. Diremos también Huizhuacancha. Venía a ser morada del gobernador Huiracocha. Pucamarca viene a ser el palacio de Tupac Yupan. Casana, que viene a ser el palacio de Huayna Cápac, y Atuncancha, el palacio de Pachacuti. Diremos también que existieron depósitos. ¿Qué cosa venía a ser los depósitos? Donde se almacenaban las comidas. En ellas, antiguamente en los incas eran considerados como escoltas. Las posadas donde se ubicaban estratégicamente para mantener a los chasquis descansando en esos lugares. Estas eran considerados como los tambos. Los chupias venían a ser puestos de correo para los chasquis y los caminos venían a ser los que unían a todo el Tahuantinsuyo. Estos eran denominados como los Capacuñán. En cuanto a lo religioso, diremos que eran templos de adoración, eran santuarios que mayormente se utilizaban para hacer ritos religiosos, como viene a ser la más principal, Coricancha. Dentro de ellas se daban grandes celebraciones religiosas. Lastimosamente, con la invasión española, para manifestar su dominio contra los incas, deciden construir un templo de adoración al dios cristiano encima de ellos, es decir, la imposición de su religión contra la religión de los incas. Quisnicancha viene a ser otro, Quenco, Tambomachay, Ajiahuasi, Pachacamac, huacas, lugares de adoración. Ojo, las huacas venían a ser lugares exactamente donde se daban tributos a los dioses. Acá, por ejemplo, a Mamapache venía a ser un huaca donde se le ponía coca, le ponían chicha, productos, incluso sacrificios de animales y humanos. Luego tenemos a los militares. En cuanto a la arquitectura militar, estas venían a ser fortalezas de dominio y estrategias militares. El más importante entre todas estas construcciones viene a ser Sacsayhuamán, que viene a ser símbolo de la importancia del poder militar de los incas. Como pueden observar en la imagen de la parte de abajo, esa viene a ser Sacsayhuamán, que tenía sus muros una altura de 3 a 4 a 5 a 6 a 7 metros de altura. Otro diremos también viene a ser Pisa, que se encuentran los andenes más hermosos que se haya construido en el Imperio Hispano.
donde se daba la producción, una variedad de producción en cuanto a la agricultura. Luego tenemos otra arquitectura militar que viene a estar cerca de Ayacucho, conocido como Vilcas Huamanga. Y otros, como viene a ser Huarco, Ollantaytambo, Machu Picchu. Machu Picchu, tengamos en cuenta este dato, que Machu Picchu no ha sido descubierto por los españoles. Ya en el año 1911, Jairo Binga es el que lo descubre. Siguiendo con el número 2, llegamos a la cerámica. Ojo, la cerámica que ellos tenían o elaboraban viene a ser una fragmentación de toda la cultura antecesores a nosotros. En otras palabras, diremos que los incas se apropiaron de las técnicas y los colores que realizaban anteriormente las culturas, como Wari, como Tiahuanaco, Mochica, Chincha, Chimú, como etc. Ellos utilizaron varios colores, por lo tanto diremos que eran politeístas. Entre ellas diremos que utilizó el color rojo, blanco, negro, anaranjado y morado. Predominó lo que viene a ser el morado. Diremos también dentro de su elaboración de cerámica, predomina figuras geométricas. Como pueden observar en el urco, que viene a ser una vasija donde se almacenaba grandes cantidades de chicha. ¿Qué características poseía la cerámica, profesor? Diremos que tenía cuerpo globular, 2 asas, tenía cuello cilíndrico y boca de botella y base convexa. Luego diremos que entre todos la cerámica que elaboraron destaca el urpo. El urpo viene a ser una vasija donde se almacenaba gran cantidad de chicha. Max Zullen esta cerámica lo va a comparar con la cerámica griega y por eso la denomina como arida. También sobresale el quero. Recordemos que el quero pertenecía a la cultura tiahuanaca. Este se apropia y lo elabora a través de la madera. Otras cerámicas que sobresalen vienen a ser platos, utensilios, etc. 3. Textilería. En cuanto a la textilería, diremos que sobresale en cuanto a su elaboración 2 formas. Era clasista en cuanto a la utilización de estas textilerías, uno para la nobleza y otro para el pueblo. El cumbin pertenecía esta ropa a la nobleza, ya que estaba hecho de una lana muy fina que provenía de la vicuña. Esta la portaban el Zapa Inca, los sacerdotes y la nobleza. El abasca, sin embargo, venía a ser una lana menos fina que se extraía de la llama y alpaca. Eran tejidos simples que utilizaba mayormente el pueblo. Luego, 4, pasamos al calendario astronómico. Diremos que conoció el año y lo dividió en 12 meses, y estos 12 meses en 30 días. Ojo, todo este calendario que ellos elaboraron estaba relacionado a la agricultura. ¿Qué más podemos decir, profesor? También elaboraron relojes solares, conocidos como Intihuatana. Ellos, a través de este calendario, podían pronosticar en qué fecha podían sembrar, cosechar o simplemente mantener en los depósitos, en las llamadas colcas, gran cantidad de productos. El calendario fue reformado por Pachacuti. Conocieron los solsticios y equinoccios. Solsticio diremos verano e invierno, y equinoccio conocieron primavera y otoño. El Quipucamal. 5. Estas venían a ser personas que se dedicaban a la elaboración de estos quipus y al conteo y administrativos de estas. Es decir, llevaban la cuenta de todos los productos que se tenía en cuenta dentro del Tahuantinsuyo. Estas personas, quienes eran consideradas como Quipucamayos, eran salientes de las escuelas conocidas como Yachaywasi, quienes eran inculcados por el profesor conocido como los amautas. Los quipus. Los quipus vienen a ser esas herramientas, esas cuerdas de colores, quienes simbolizan una cantidad específica. Puede ser 10, 2 nudos, puede ser 20, 3 nudos, 100. Así sucesivamente. Incluso por los colores. El color negro
un nudo presentaba 10, pero el color rojo, un nudo, representaba otra cantidad. De esa manera se daban los quipus. Vayamos a la escritura incaica. En el Congreso Andino del Cusco, en el año 1979, el inglés revolucionó en cuanto a las investigaciones de los incas, ya que mencionaba que los incas tuvieron una forma de escritura. ¿Quién fue este personaje? Viene a ser William Burroughs Grimes, quien anuncia que la escritura de los incas estaba relacionado a los quipus y a los tocapus. Los quipus, que venía a ser un sistema administrativo de conteo, y los tocapus, que vienen a ser las formas geométricas. Como pueden observar en la imagen de los tocapus, estas mayormente lo vamos a visualizar en su textilería, que tenían formas geométricas. Y estas formas geométricas representaban una letra en específico, nos decía este inglés William Burroughs. Vayamos al número 7, que viene a ser la música y la danza. Estaban relacionados con la actividad agrícola, religiosa, guerrero, el pastoreo, la caza, etc. Era clasista, es decir, que mantenía su rango a unas personas de la nobleza, quienes tenían sus propios músicos, mientras que el pueblo venían a ser los que tocaban, eran músicos en otras palabras. La música, el canto y la danza recibían el nombre de taqui. Diremos, en cuanto a la música, ellos fue pentafónica. ¿Por qué, profesor? Porque conocieron 5 sonidos o 5 notas musicales: re, fa, sol, la, do. No conocieron ni mi ni si. 2. Conocieron 2 clases de instrumentos, uno de viento y otro de percusión. De viento, que a través del aire que producía al soplar, estas provocaban los sonidos. Mientras tanto, en cuanto a la percusión, a través de golpes, como viene a ser tambores, huáncaras y tinjas, se producían los sonidos. Profesor, y no mencionaste acerca de los instrumentos de viento. ¿Cuáles son como ejemplo? Viene a ser quena, pincuyo, pututu, cahui, antara, flauta, zampoña, etc. En cuanto a las danzas, diremos que también estaban relacionados a la agricultura, a la alegría, a la guerra o a la danza del sol. Entre ellas conocemos a 4 tipos de danza. Las kasua, que viene a ser la danza de la alegría. Cuando este personaje estaba, cuando se había casado, por ejemplo, estas recibían este tipo de danza. Las cachampa. ¿Qué viene a ser la cachampa, profesor? Viene a ser una danza de guerra. Bien, para esas personas que se iban a enfrentar a otros pueblos, simplemente se iniciaba con estas músicas. La atamarga, que viene a ser danzas de tristeza, muchas veces de acompañar a su pariente quien falleció. Y el inti, que viene a ser una danza en honor al dios sol. Bueno, eso sería en cuanto al curso de Historia del Perú. Nos vemos a la siguiente semana. Cuídense, chao.